Un grupo de ciudadanos de Úbeda, miembros de Andalucía Laica, Europa Laica, organización promotora del laicismo y la libertad de conciencia, el Estado laico y la separación Iglesia-Estado, venimos programando a lo largo del año una serie de conferencias laicas apoyadas por Sumando por Úbeda y con la colaboración del Ayuntamiento, con el fin de dar a conocer una laicidad basada en dos principios fundamentales: el respeto a la igualdad moral de trato a todas y cada una de las personas y la protección de la libertad de conciencia y culto. Jesús Cintora es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, periodista, presentador de televisión y radio, escritor y conferenciante. Apartado de la primera línea de la información en radio y televisión, con gobiernos de diferente color, sufre la censura y es considerado un periodista incómodo porque denuncia cloacas, bulos, burdos intercambios de favores, complots entre el poder político y el económico, etc. La conferencia de hoy tiene su lógica, pues uno de los fundamentos del laicismo es la protección de la libertad, sin la cual no se puede alcanzar la ciudadanía plena. Ciudadanía que solo puede ser así si existe libertad de opinión, hija a su vez de la libertad de información, la cual no existe si no es plural, veraz y ajena a intereses espurios. Hoy está aquí Jesús por haber sido excluido de ese muro mediático dominante que no puede soportar las voces que no acatan o disienten de ese discurso casi único al que le molesta la necesaria pluralidad. Pluralidad que entendemos debe defender la sociedad civil, la ciudadanía que pretende serlo plenamente. Cintora denuncia la corrupción empezando por la de información, que es la que le ha llevado a ejercer su profesión en actos como estos y en medios alternativos. Claro que dicha corrupción no se explica por sí sola si no se entiende asociada a otra más amplia y a los intereses que en conjunto se defienden. Esa información que hace tiempo ha dejado de ser claramente plural es la que ha venido tapando o limitando nuestro conocimiento de los entresijos del gran poder, la que ha puesto sordina a la realidad corrupta de la jefatura del Estado hasta que fue imposible ocultarla por más tiempo. Una información que abomina del pensamiento crítico como principio básico en una democracia, que desvía nuestra atención a temas banales, a los que dedica tiempo y espacio desproporcionados y que consigue que no hablemos del acceso a la vivienda, del mantenimiento de pensiones públicas y dignas, de salarios que permitan escapar de la pobreza, del insoportable crecimiento de las listas de espera en la sanidad pública, del deterioro y retroceso del estado de bienestar y de tantos y tantos temas tan importantes para nuestra vida y nuestra felicidad, como el calentamiento global y el cambio climático que causan catástrofes como la de hoy, la de ayer. Una información destinada a que olvidemos hechos gravísimos relacionados con la corrupción, pues no hace tanto tiempo que el partido de Aznar y Rajoy, que gobernaba nuestro país, fue apartado del poder a causa de su galopante y difícilmente ocultable corrupción. Intentan diluir en nuestra memoria aquel intento de regeneración de Pablo Casado que promovió incluso la venta de la sede del Partido Popular, como símbolo palmario de la corrupción generalizada en ese partido. Claro que tanto olvido y falacia no han surgido de la nada. Ese muro mediático ha promovido un circo de confusión encabezado por el embustero de las Azores que ordenó el que pueda hacer que haga, una frase que explica muchas de las cosas que están pasando actualmente, porque efectivamente han hecho y siguen haciendo. Una información siempre controlada por todos los gobiernos que censuran aquellas voces que no se inclinan ante ellos, como el del actual presidente Pedro Sánchez, que apartó a Jesús, nuestro conferenciante de hoy, de la televisión pública cuando manejaba un programa líder de audiencia en la franja horaria matinal. Por otro lado, Felipe VI, el heredero de Juan Carlos I, mantiene como su padre el vínculo confesional que manifestara el pasado 12 de octubre con su simbólica humillación en representación de todo el Estado español ante el representante de la Iglesia Católica. Y es que la confesionalidad de facto del Estado va mucho más allá, como podemos apreciar en las reales cofradías, romerías y actos o instalaciones de donde debiera haber desaparecido cualquier representación de confesionalidad religiosa alguna. Es la voz del laicismo y de cualquiera que aspire a la plena ciudadanía pronunciarse por la libertad y por la propia opinión basada en lo que entiende que es veraz. En una coyuntura tan enredada como la actual, con informaciones ocultadas sistemáticamente, relegadas o perseguidas, conviene dudar de bucles que de manera interesada terminan por hacerse dominantes. Y termino. Por si fuera poco, el incremento mundial del fundamentalismo religioso, hebreo, musulmán, cristiano, y la existencia en España de organizaciones religiosas ultracatólicas como el Yunque,
cuya influencia crece cada día más en nuestro país a través de Vox y de entidades como Abogados Cristianos y Hazte Oír, hace necesario que a los que aceptamos expresamente el pluralismo de ideas y creencias que se manifiestan en libertad en la sociedad, y los que abogamos porque el Estado y las instituciones que conforman la esfera de lo público observen un respeto escrupuloso hacia las personas, sean cuales sean sus convicciones religiosas, apoyamos un periodismo como el que representa Jesús Cintora, un periodismo que se ocupa y cuenta del que no le interesa que se sepa, y por eso hoy lo tenemos aquí en Úbeda. Muchas gracias y bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Luis Alberto también. El hombre más importante de la televisión de lo que he sido yo, porque nos ha ganado más dinero, eso dice. Espero que lo hayas declarado, que lo hayas hecho como el novio de Ayuso. Muchas gracias. En público. En público, dice. Nada, una eminencia. Yo la verdad que reconozco que no sigo mucho la televisión de los concursos y todo esto, y cuando me han contado la importancia que tenía Alberto, pues he encantado de estar aquí, y sobre todo pues también mi reconocimiento, porque además he estado en la tele poniendo en valor lo que sabe, infinitamente más que yo. Yo sé hacer programas de radio y de tele y tampoco me crees que sé mucho más. Con mi abuelo aprendí a subir sacos de cemento de 50 kilos y era peor del baño. Y con mi padre cargar y descargar camiones y tal, pero no mucho más. Así que encantado, de verdad, y un honor que me has hecho esta presentación. Y muchísimas gracias a Úbeda Laica por invitarme. Yo estoy en un tiempo en el que, como estoy acostumbrado a que me cierren los micrófonos, estoy enormemente agradecido a quien me los abre. Muchas gracias a Úbeda Laica, muchas gracias por la contribución que haya aportado el Ayuntamiento de Úbeda también por estar aquí, y sobre todo gracias a quienes os habéis acercado. Gracias también a quien está haciendo un trabajo de grabar y de hacer fotografías en la conferencia. Les he dicho que no suelo ser partidario de que se grabe, porque cuando no se graba hablo más, pero bueno, que graben todo, y si queréis grabad, y luego al final de las preguntas es cuando haced las preguntas más difíciles, y es cuando cuento lo que, si queréis, es mejor que no se grabe, ¿no? Pero graba toda la conferencia, no las preguntas, y ya está. Y nada, yo creo que como suelo hacer este tipo de conferencias y me gusta estar muy pegado a la improvisación y a lo que ocurre en el día a día, la actualidad pienso que nos ofrece algo plenamente digno de comentario. Los muertos, la tragedia de La Dana, especialmente en la provincia de Valencia, yo creo que nos lleva para una reflexión en varios puntos. El primero, cómo estará la sociedad y cómo estará el periodismo cuando, teniendo una amenaza tan grave como una tormenta con alerta roja, a este asunto no se le dedica prácticamente un espacio en la primera plana de la actualidad. Yo no sé si habéis visto, por ejemplo, la película No mires arriba. Viene a ser una puesta en escena, una más, de a veces mientras estamos viendo o mirando determinados árboles, no atendemos al bosque, ¿no? Es decir, da para pensar cómo, habiendo una vez más científicos que están haciendo un trabajo, digamos que la sociedad, pero sobre todo los poderes establecidos, ignoran lo que la ciencia está advirtiendo. Y cometemos el error de probablemente estar en los medios de comunicación, pues está que si Sánchez y Ayuso, que si el Real Madrid-Florentino, que si el Balón de Oro, que si no sé qué, y no prestamos atención a algo tan importante como una alerta roja. Dicho esto, incluso está muy relacionado con el relativismo que está habiendo con el cambio climático. Hay quien está predicando constantemente que esto del calentamiento global, que está científicamente probado, no es una realidad, lo niegan. Hay negacionistas, que los hay que lo hacen por ignorancia absoluta, son auténticos zoquetes. Los hay que son zoquetes y que se lo creen. Pero no tengáis la misma duda de que quien lleva tiempo extendiendo las ideas que niegan el cambio climático, por encima de todo hay poderes económicos a los que les interesa negar el cambio climático. Por ejemplo, grandes corporaciones energéticas que llevan explotando el planeta para hacer pingües beneficios a costa de eso, y que han invertido mucho en teorías que niegan una realidad como el cambio climático. Entonces tenemos una alerta roja que ven los científicos, a la que no se presta la suficiente atención. Y no solo eso, yo añadiré un par de puntos más. Yo lo veo así. Si la alerta roja, en vez de ser en Valencia, hubiera sido en Madrid, estoy plenamente convencido de que se le hubiera dedicado más tiempo a esa alerta roja. Plenamente convencido. Hemos llegado a un punto dado en España en el que lo que pasa en Madrid ocupa un lugar
absolutamente de primera plana, y lo demás pues parece que queda en un segundo plano. Yo recuerdo una canción, yo soy de una cultura, soy además de una zona relativamente cercana, muy cercana a Navarra, y vengo de una cultura de haber oído mucho a la Polla Records, ¿no? Tenía una canción de Evaristo Páramos que decía que si el otro les pica un huevo, aquí todo el mundo se rasca. Pues esto es igual, si en Madrid, ¿sabes? ¿No? Creo que no hace falta explicarme. Pues hemos llegado a ese punto dramático. Estoy plenamente convencido de que cuando llueve o nieva en Madrid, o va a nevar o va a llover en Madrid, os enteráis seguro, aunque no queráis. Ponéis la tele y a lo mejor lo sacan pues en mitad del concurso, el de Alberto te lo cuento, es que va a llover en Madrid. Pero poca broma, estamos en un punto enfermizo de que la madrileñitis copa esto. Y luego hay otro aspecto que es dramático. Probablemente, aunque se hubiera dado algo más de importancia a la alerta roja, ya lo de renunciar a ir al puesto de trabajo a conducir, cuidado. Entonces es dramático que esto pillara a gente, por ejemplo, en sus centros de trabajo o volviendo de sus centros de trabajo atrapados en las carreteras porque había que producir. Entonces, siempre me gusta hacer una conclusión y a lo mejor sacar al menos una pequeña lección. La conclusión, pues es que evidentemente, como cuento en el precio de la verdad, ¿quién marca la agenda? Pues a la hora de marcar la agenda muchas veces perdemos la perspectiva de lo que debe ser contado y no se cuenta. Y aquí tenéis un caso palmario, que supone decenas de muertos y no estar a la altura, que supone recortar en servicios públicos que son fundamentales para prevenir este tipo de circunstancias que van a ser cada vez más predominantes por el calentamiento global, que supone la negación del cambio climático. Esa es una clave determinante, pero al mismo tiempo yo creo que hay que sacar la conclusión de que estamos ahora mismo todavía, pienso yo, a tiempo de ponernos las pilas, porque esta realidad con el cambio climático va a ser más constante. Quiero pensar, dicen que el hombre es ese animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿no? Quiero pensar que igual a la próxima, quién sabe si se lo toman más en serio. Tengo mis dudas. Probablemente se dará más importancia a producir, probablemente se dará más importancia a negar que vaya a ser tan grave, quién sabe, ¿no? Pero bueno, desde aquí mi reconocimiento a la gente que ha sufrido la gana y la reflexión sobre esto que nos coloca de lleno en lo que creo que es el tratamiento del precio de la verdad. Vamos a ver, vengo a hablar de este libro, pero vengo a hablar de lo que es la comunicación. Efectivamente, como decía Alberto, hago este tipo de conferencias porque estoy apartado de los grandes medios de comunicación, llevo 3 años y medio ya. Si bien es cierto que yo no paro y además sé que es una etapa, o sea, yo tengo mi título que no me lo van a quitar y tengo mi canal de YouTube, que os animo a que os suméis. Estoy en mis redes, en Twitter hay 570.000, en Facebook 400.000, en TikTok, yo no paro, yo tengo vocación de periodista y he publicado ya 5 libros, que además mis libros, por cierto, los escribo yo. Eso es así. Y como tal, vengo a presentarlo, ¿no? Pero sí que tengo un especial empeño en hablar de la importancia que tiene la comunicación y en trasladar a la gente, primero, como premisa fundamental, porque yo voy a ser crítico y os diré por qué. Pero la premisa fundamental es el optimismo y celebrar que estamos vivos. Es decir, al final somos unos afortunados. Mirad lo que ocurrió ayer en determinados territorios de España como Valencia. Tenemos la gran suerte de estar aquí y hablar de lo que nos ocurre y de lo que nos va a ocurrir. Dicho esto, yo el optimismo lo relaciono con ser crítico. Hay quien a veces dice, no, es que eres muy crítico, con lo cual es que eres muy pesimista. No, cuidado. Yo entiendo que tiene que haber un periodismo y tiene que haber programas de concursos, tiene que haber programas deportivos, hay programas de chismes, cada vez más de chismes, por cierto, tiene que haber entretenimiento, cada vez más entretenimiento, cada vez menos periodismo crítico, pero tiene que haber periodismo crítico. ¿Para qué? Pues para algo enormemente optimista, que es querer que las cosas mejoren. Entonces os voy a poner un ejemplo muy práctico que trato, por ejemplo, en el precio de la verdad en este libro y que me costó que en el libro anterior me pidieran que esa parte la quitara del libro, que decidí, por cierto, que no la iba a quitar, porque dije con todo el libro, pues no se publicaba el libro, y que hablaba de este rey que vive en un país del Golfo, bajo la redundancia, ¿no? Y se ha llevado, por ejemplo, a Froilán como fuga de talentos. O eso dicen, porque no sé si alguien tiene las pruebas de que Froilán anda ahí con él, dice que trabajando con el marito este. Bueno, es una reflexión, ¿por qué? Porque yo creo que es un clarísimo ejemplo de la diferencia que hay entre lo que nos cuentan y lo que realmente ocurre. Cuando os digan, no, es que en España tenemos una democracia plena, se hace periodismo con normalidad y demás, pues
Les podéis sacar, por ejemplo, este caso. Y lo diré como un ejemplo de periodismo crítico porque es el claro ejemplo de lo que hay que contar para que tomen nota aquellos que tienen que mejorar. Si metemos los problemas debajo de la alfombra, los problemas se pudren. Y esto es un claro ejemplo de lo que se ha podrido hasta un nivel de putrefacción que es absolutamente abyecto. Entonces, aquí en España, que tiene cosas maravillosas, tiene un patrimonio cultural o artístico como el que tenemos en Úbeda. Luego, por cierto, quiero hablar también de Jaén y de la falta de inversiones en infraestructuras, porque yo vengo de una provincia de origen que es Soria, que tienes determinados símiles, y quiero hablar de esto, no me quiero olvidar, pero a lo que iba. Aquí durante mucho tiempo nos dijeron que Juan Carlos I era el rey campechano, España no era monárquica, era juancarlista. Corría la leyenda de que si tenías un problema con el coche, aparecía con la moto en una curva y te echaba una mano, ¿os acordáis de todo esto? Decían que era ejemplar, la familia se llevaba estupendamente, posaban en Maribén, que altos, que guapos, que limpios, ¿verdad? Que hermosos. Esto es lo que nos contaba. Nos contaban también que junto a la reina Sofía formaban una dupla modélica. Se decía mucho ya que fueran todos como el rey Juan Carlos. ¿Os acordáis? Eso nos hace tanto tiempo de esto. O sea, los medios de comunicación se dedicaban a contar esto. Y estoy hablando de comunicación, estoy hablando de lo que, si queréis, lo podemos llamar periodismo, pero eran relaciones públicas. Y era no contar lo que realmente ocurría. ¿Por qué? Porque, claro, mientras nos trasladaban este mundo de fantasía e ilusión, y aparecía en el discurso aquel de la Nochebuena, ¿no? Menina de un y todo esto. Bueno, esto era lo que nos trasladaba. Esto se traducía en que cuando aparecían las encuestas de valoración de las instituciones en España, el más valorado, ¿quién era? La institución más valorada, ¿cuál era? La monarquía. Y el más valorado, ¿quién era? Juan Carlos I de Borbón. Era y es un rey corrupto, pero la ciudadanía, que es la que le pagaba y la que paga, esto no se le contaba. Esto es una vulneración flagrante de los principios democráticos. El periodismo tiene que ejercer una labor de control del poder. Un periodismo determinado. Yo entiendo que tiene que haber un periodismo que controle lo que pasa en el fútbol, otro que controle lo que pasa en el mundo de la moda y en la gastronomía. Pero hay un periodismo que tiene que ejercer de contrapeso y que tiene que contar lo que hay para que la ciudadanía se haga cargo. Somos servidores públicos. Somos una correa de transmisión entre lo que ocurre y lo que tiene que conocer la ciudadanía. Si realmente decimos que es un periodismo que forma parte de una democracia. Pero si, como en este caso se demuestra, el periodismo calla porque ha callado y sigue callando, ante este tipo de realidades tenemos una falla flagrante en la democracia, en el sistema democrático. Porque todavía hoy, en España, no se aborda qué fortuna tiene el rey emérito de España, que forma parte de la familia real, relacionada con la jefatura del Estado, que no tributa, no paga sus impuestos en el país, que lo considera rey emérito. No sabemos cuándo tiene, no sabemos dónde lo tiene, no sabemos con quién lo esconde, y todavía quieren hacernos pensar que hay un periodismo libre. Hombre, esto no casa. Aquí realmente no sabemos la fortuna que hay. Entonces, claro, si uno dice, entonces, ¿cuál es el tratamiento de esto? Pues por una parte hay evidentemente un maquillaje de la realidad y luego por otra parte al pueblo se le traslada algo que el pueblo traga. Es decir, la realidad es que, habiendo cosas positivas en la sociedad española, se ha llegado a un punto en el que el nivel de conformismo, a mi modo de ver, es preocupante. Hay un nivel de sumisión, de tragar. Yo estoy convencido de que posiblemente mañana aparece cuenta del rey emérito, yo qué sé, 200 millones en Andorra. Pues lo tratarán de aquella manera, pero ya está. O sea, acabamos de oír hace unos días cómo se vanagloriaba de que en un golpe de Estado, Armada, que fue cabecilla, que además fue su instructor militar, estaba callado y él lo celebraba. Esto, para muchos medios, fue un breve. Y se trató de aquella manera. Un golpe de Estado que podría haber supuesto que ustedes y yo no estuviéramos hoy aquí. O sea, no se le da la importancia que tiene. Entonces, el tratamiento de cara a la ciudadanía es pues, absolutamente, de ocultar la realidad y la ciudadanía trabaja. O sea, que yo creo, si queréis, dicho exagerando, pero yo pienso que si a este le ven meter la mano en el cepillo de la Catedral de Burgos, a este rey que vive en País del Golfo, a la redundancia, yo creo que la gente lo vería, igual aparecería ahí en un breve,
y la gente lo vería y aquí paz y después gloria. Y después diría, a ver cómo ha quedado Madrid, y a ver quién gana Eurovisión y Masterchef. Y ya está, o sea, no, yo honestamente creo que hemos llegado a ese punto. Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque voy a otra cosa. El papel que tiene que ejercer el periodismo es contar lo que ocurre. Pero el papel que tiene que ejercer la ciudadanía, y apelo a la ciudadanía, es tener inquietud por saber lo que pasa. Y en eso se está perdiendo. Entonces, valores que hay en la sociedad hoy en día. Hay valores maravillosos. Tenemos un país que tiene un enorme talento, lo afirmo. Es un país que tiene imaginación, lo afirmo. Es un país que ha llegado a unos niveles de calidad de vida que no teníamos hace tanto tiempo. Esa es la realidad. Quien los tiene, porque hay quien no los tiene. Aumenta la desigualdad. Pero sí es cierto que hemos caído en un nivel de conformismo que ahí está. O sea, se ve en el nivel de movilización en la calle. Hay aspectos que influyen, como por ejemplo que hay una ley mordaza, esta que dijeron que iban a derogar y no han derogado, ¿no? Puede influir, sin duda. Pero influye también una sociedad cada vez más individualista, cada vez más dada a la reflexión y que cada vez quiere menos problemas. Creo yo. Entonces, se ha perdido lo que es la conciencia de clase, lo que es la conciencia crítica, y eso el poder lo sabe. Y además el poder alimenta eso. Si os fijáis, en las parrillas de programación hay cada vez más programas de entretenimiento y menos periodismo crítico. Esa es la realidad. Yo vengo de una provincia, como he dicho, donde, por ejemplo, la falta de infraestructuras puede relacionarse también, o pueden hacerse símiles con lo que ocurre, por ejemplo, en Jaén. Yo soy de los que cree que habitualmente no es baladí pensar que detrás de esa injusticia, cuando no se invierte lo debido, cuando yo, por ejemplo, aquí he venido en el coche, porque hice mis cálculos y también es verdad que voy a otros sitios y en una vez te plantas en un periquete. Aquí faltan infraestructuras, aquí faltan inversiones, teniendo un patrimonio como tiene Jaén, que es espectacular, una localidad como Úbeda, teniendo una importancia como tiene, no se habla tanto del oro líquido y todo esto. La aceituna, que no digo que Jaén sea solo aceituna, pero es una provincia, a mi modo de ver, estratégica en lo que es España. No se invierte igual que en otras. Y claro que hay un país de dos velocidades a la hora de hablar de esto. Pero yo soy de los que creen también que no es solamente revolverse o analizar por qué no se invierte lo debido. A menudo también suele haber sociedades más o menos conformistas, más o menos movilizadas. Es la conclusión a la que he llegado, lo digo yo, que procedo de una provincia que tiene cosas muy positivas, igual que las tendrá Jaén. Pero soy también de los que creen que en el tiempo en el que estamos viviendo la sociedad tiene que ser protagonista de lo que ocurre y no tiene que ser conformista. Y el periodismo tiene que ejercer un papel ahí. Tiene que ejercer ese poder de crítica y de transmitir lo que falta. Y me explico. Estamos ahora mismo en un tiempo en el cual hay aspectos muy llamativos. Hay una desigualdad galopante. Tenemos sectores como la sanidad pública donde está habiendo un aumento de la lista de espera. Tenemos aspectos de desigualdad muy flagrantes como por ejemplo el acceso a la vivienda. La banca está presentando pingües beneficios, el sector inmobiliario también, los fondos de inversión, gente que tiene una capacidad de invertir en una vivienda para alquilarla, pero luego hay otra población que no puede acceder a una vivienda. Hay localidades donde prácticamente está ganando lo mismo o incluso menos de lo que cuesta alquilar un piso. Y hay una deriva ahí y no se detiene. Y el pueblo traba. Ha habido alguna movilización, sin duda. Su valor tiene mi reconocimiento. Pero hay una desigualdad preocupante y la ciudadanía, que en cierta forma está desactivada en ese sentido, no en general, no digo que esté completamente desactivada porque sería injusto, pero sí que se ha ido aminorando la contestación a esto. Y hay un periodismo que forma parte de esto también. El periodismo crítico tiene que estar para contarlo. Y cuando hablo de periodismo crítico no hablo de periodismo de partido. Hablo de un periodismo que esté con la ciudadanía. Gobierne y gobierne y pase lo que pase. En mi etapa en periodística, yo puedo contar, por ejemplo, en la época de las mañanas de 4, uno de los mayores quebraderos de cabeza me vino porque conectábamos con la ciudadanía. Y la gente contaba el desahucio. Y nos metíamos en el desahucio. Y la gente contaba lo que le habían hecho con las preferentes. Y estábamos con los preferentistas. Y contábamos el problema que había con enfermos, por ejemplo, que no les pagaban, no les subvencionaban, no les sufragaban el medicamento para la hepatitis C. Y dábamos voz a esa gente, y a través de darles voz, les empezaron a dar voz en otros programas. Y casualmente acabaron financiando ese medicamento. Ese tipo de periodismo es el que tiene que estar. Igual que tiene que estar el periodismo que, habiendo una catástrofe como Valencia, tiene que conectar con ese problema y tiene que estar con la gente. No puede ser que mientras esté eso ocurriendo hay poderes públicos como la radio y televisión que están a otra cosa.
Pues el periodismo tiene que estar con la ciudadanía y con los problemas de la ciudadanía. Y entiendo que luego también tiene que haber un periodismo que tiene que estar con los programas de cocina, con los programas del corazón, si queréis, incluso de chismes. Bueno, pues habría mucho que hablar de esto, ¿no? Pero sí, tiene que haber un entretenimiento, tiene que haber deporte, y tiene que haber programas de música. Bueno, de música tiene mucho también que hablar, porque yo que vengo de esa cultura rockera que he dicho últimamente, los programas que se ven son todos, o muchos, de playback, ¿verdad? Y bueno, gente que está en los locales de ensayo y tal, esta gente de los barrios y tal, aparece cada vez menos en la televisión, pero a lo que voy, tiene que haber un periodismo que tiene que estar ahí. Y la ciudadanía tiene que demandarlo. Entonces, cuando yo hablo del precio de la verdad, estoy hablando de esto, entre otras cosas. A ver, dos claves que es bueno que sepáis, y que vienen a relacionar lo que es el mundo de los medios tradicional y el tipo nuevo que estamos viviendo. En el tradicional tenéis que saber que en España una de las grandes lagunas democráticas que tenemos es la cantidad de dinero público que está yendo a medios de comunicación con falta de transparencia. Y esto condiciona lo que se cuenta y lo que no. Y creo que estoy siendo meridianamente claro. En España, a nivel de gobiernos central, autonómicos, provinciales y locales, hay un dinero público que va a medios de comunicación. Ahí falta transparencia muchas veces. Con ese dinero se condiciona, por supuesto, y se puede condicionar lo que se cuenta y lo que no. Y aquí ha habido recientemente anuncios de que eso se va a mejorar. Quiero verlo. Porque es una laguna democrática que tenemos muy sustancial. Eso condiciona lo que se cuenta y lo que no. Máximo en un tiempo en el cual hay lo que se llama una crisis de los medios, y hay algunos cuya financiación depende en un altísimo porcentaje de ese dinero público. Es decir, lo que paga usted y usted. Usted debe saber que financia medios de comunicación. Los está financiando, pero no sabe cuánto muchas veces. No digo siempre, no digo en todo el porcentaje, pero en buena parte sí. Porque como cuento en el libro, y hablo de esa financiación, hay subterfugios para ocultar lo que realmente va a algunos medios. Es más, hay incluso, yo ni siquiera leo medios, hay panfletos que se dedican continuamente a difamar, a publicar bulos, etcétera, que están pagados por dinero de usted y de usted. Estamos en ese tiempo. Y luego hay una cosa que también es preocupante, que es la polarización. Habitualmente, según el gobierno del color que sea, pone más dinero en unos medios o en otros. Cuando lo lógico sería que si respetamos las reglas del juego, hubiera unas normas claras, transparentes, ecuánimes, que se cumplieran y que siguiendo unos baremos racionales, ese dinero fuera se tiene que ir a medios. Que yo no digo que no tenga que ir dinero a medios, se organizan eventos. Por supuesto que tiene que haber campañas, pues mira, por ejemplo, para informar de las alertas, si hay que informar más de que llega una alerta roja. El problema es que muchas veces el dinero no va para eso, sino que suele ir condicionado para que cuentes y que la gente se acerque a los medios no para saber lo que ocurre, sino para saber lo bueno de su partido y lo malo del partido rival. Y ahí tenemos un problema. Cuando acabamos fomentando que la gente se acerque a los medios para que le cuenten lo bueno de su partido y lo malo del partido rival. Ahí es donde entramos en una de las claves que el tiempo que estamos viviendo yo creo que muestra, que es la polarización, que es una forma de, yo creo, de cultura del rebaño y de cierta estupidez. Y al final mucha gente, y vuelvo al tema de, antes decía, del poder cívico, crítico, de intentar cambiar las cosas y el periodismo que tiene que estar para contarlas. Hablaba del deterioro de la sanidad pública, por ejemplo. Hablaba de la dificultad del acceso a la vivienda, por ejemplo. Pero me vale también para hablar del calentamiento global y de la relativización que se está haciendo con el negacionismo climático. Hay aspectos que debieran ser, esta palabra que se dice, que es un tanto pedante, de transversalidad. Y hay asuntos que si el pueblo se uniera para defenderlos, sería de sentido común que lo hicieran. Sobre todo determinadas clases medias o trabajadoras. Es decir, pongamos por caso, aumenta la lista de espera. Mientras nos tienen habitualmente polarizados en si la culpa es de Ayuso o de Juanma Moreno o es de Pedro Sánchez, y como diría el otro, el uno por el otro la casa sin barrer. La realidad es que en España tenemos un marco en el que las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Pero yo soy de los que cree que también desde los poderes centrales, gobierno central, se podrían auspiciar determinados pactos de Estado a gran nivel, y si realmente no se viviera de la retroalimentación, de la polarización, se podrían sentar, podrían marcar unos mínimos y decir vamos a un plan de choque para minorar la lista de espera, para combatir y bajar el precio de la vivienda. Eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo. ¿Qué pasa? La pancarta que se está cayendo. ¿Se cae la pancarta? Bueno. Ya las has echado la foto. Bueno,
Yo no sé qué pasa. España se hunde. España se rompe, ya sabes, ¿no? España se rompe. Pues lo que decía, hay determinadas causas. Imaginaros que el pueblo se juntara todos los sábados y dijera: nos vamos a movilizar masivamente hasta que se frene el aumento de la lista de espera. Gobierne quien gobierne, más allá de la polarización de los de Ayuso o los de Sánchez. Imaginaros. Porque yo soy de los que creen que sí, el poder tiene que tener cierto miedo. Si no, las cosas no van a cambiar. Y cuando hablo de miedo, hablo del poder cívico de salir a la calle y defender los derechos. A mí me pone los pelos como escarpias cuando veo que hay determinados sectores que, por ejemplo, gobierno y gobierno salen menos a la calle. Cuando hay derechos de la ciudadanía que se están viendo deteriorados. Yo tengo una afinidad, aunque solo sea de procedencia soriana, por ejemplo, con Marcelino Camacho, ¿verdad? Aquel que se oponía a ser domesticados, y soy de los que creen que la movilización tiene que estar siempre permanente, cívica, pero constante, gobierne quien gobierne. Máxime si hay problemas de rentas, de subida de precios, de deterioro de la sanidad pública, de acceso a la vivienda. O sea, la democracia se ejerce no únicamente siendo sujetos con 2 pies y 2 manos para ir a votar. La democracia se ejerce con un poder crítico constante. Hay que exigir. Incluso a los que has votado, diré más. Primero, hasta a los que has votado, que para eso lo has votado. O sea, la democracia no es ir a votar cada 4 años. Y diré más, que esto es otra clave muy determinante del tiempo que estamos viviendo y me parece muy importante remarcarla. Hemos llegado a un punto en el que el periodismo y la política, que se retroalimentan, ha llegado a un nivel, a mi modo de preocupante, de concatenación entre el poder político, mediático, económico y judicial. Es decir, en España, parcelas que debieran tener mayor margen de independencia, como son estos poderes, político, mediático, económico y judicial, hay una concatenación que es enormemente preocupante. Fijaros que ahora mismo buena parte de la política se está jugando en los tribunales, de forma constante. Cada día hay noticias relacionadas con los tribunales. Fijaros también que esto está en los medios de comunicación y que constantemente la gente está recibiendo la política a través de lo que se le cuenta o lo que se le oculta o lo que se polariza en los medios de comunicación. Y luego, por supuesto, está el poder económico. O sea, cuando uno ve lo que, por ejemplo, sube el precio de la vivienda y las dificultades de la gente para acceder, eso es un poder económico. Cuando uno ve que los fondos de inversión o que hay movimientos en la banca, como se está viendo hoy, la influencia que pueden tener, por ejemplo, en determinar el mayor rango de independencia o de inversión pública para frenar o tratar de aminorar una Habana, por supuesto que ahí también entran en juego los poderes económicos, lo que se decide invertir, lo que no, dónde se recorta y dónde no se recorta. Eso es determinante. Y eso hay que analizarlo. Lo que pasa es que aquí, habiendo esa concatenación que es muy preocupante de esos poderes, la ciudadanía tiene que hacerse cargo de que no es únicamente un sujeto para ir a votar cada 4 años. Y diré una clave que me parece decisiva del tiempo que vivimos y hacia dónde vamos. Antes he hablado de la madrilenitis aguda esta que tenemos. Voy a incidir en esto. Si os fijáis, la política y los medios de comunicación se están haciendo, y cada vez más, muy centrados en Madrid. Se habla mucho de, por ejemplo, del futuro de la izquierda, hacia dónde irá la izquierda. Me vale también si queréis hablar del futuro de la derecha. Hay una política, a mi modo de ver, excesivamente tóxica, con cierta gangrena en Madrid. Un poder contaminado, un centralismo galopante, que a veces uno se plantea, ¿no? Hay partidos políticos, por ejemplo, en la izquierda, que han acabado siendo centros de poder absolutamente en Madrid, en lo relacionado en Madrid, cuando la política debe ser atender a la militancia, a las bases, a los colectivos ciudadanos, las asociaciones, tener una conexión con la calle. A veces se dice, ¿no? Se pregunta mucho, ¿y quién sería el próximo líder del PSOE si no está Pedro Sánchez? ¿Y quién podría ser el líder de la izquierda o las izquierdas? Porque yo aquí ya me pierdo también por el nivel de división que hay. Y permanentemente se habla en clave de lo que acabo siendo, que son feudos en Madrid. No digo en todos los casos, pero mucho, centrado en Madrid. Y yo digo, ¿acaso no hay una política que se está haciendo en los municipios, en las localidades, en las provincias? ¿Acaso no hay gente con una enorme experiencia que hace y ha hecho política local? Yo he vivido particularmente, ya os contaré alguna anécdota, he vivido cómo hay dirigentes que han llegado a lo más alto
y que en buena medida se dieron a conocer en un plató de televisión como Las Mañanas de 4. No digo solamente ahí, pero fue curioso una foto que hubo en mayo de 2013, ¿no? Fue determinante el poder mediático, fue determinante que se les vio en la televisión, fue determinante que aparecían en las tertulias de Madrid. De Madrid. Yo digo, ¿por qué no se busca más lo que ocurre en los territorios, lo que ocurre en la política local? Gente que está gestionando presupuestos municipales, gente que sabe lo que es tener contacto con la ciudadanía, gente que está en las federaciones, en las agrupaciones locales, gente que está en las asociaciones, en los colectivos, en los ateneos. ¿Por qué esa madrileñitis? ¿Acaso no hay gente que nace? No digo que no haya gente que ya esté en Madrid que venga de provincias, no digo esto, pero creo que hay demasiada madrileñitis. Cuando hay mucha gente que está en la política local muy noble. Antes decía lo que supuso a mi modo de ver las Mañanas de 4. Las Mañanas de 4 fue no solamente dar voz a la ciudadanía, sino que también hicimos una apuesta por una transversalidad, si le quería llamar así. Ahí hubo gente que desde el primer día podía venir gente del PSOE, como vino el primer día Pedro Sánchez, que era por cierto un político con el que no contaban prácticamente en el Partido Socialista, no estaban todos entre los elegidos. Vino Pablo Casado, que era el tiempo en el que yo no sabía que se estaba sacando la carrera de Derecho, pero es que tampoco lo sabía. Era el año 2013. Vino Albert Rivera, porque no solamente vino el PP y el PSOE, vino Ciudadanos. Albert tenía entonces Ciudadanos, me había ofrecido a mí montar Ciudadanos, que le dije que no. Tiempo después fichó a Toni Cantó. Salió ganando sin duda, claro. Y vino Alberto Garzón también, el primer día de declaración de intenciones, ¿no? Y luego hay alguna mesa de políticos, de politólogos, de periodistas, de tal, que ahí se terminó Pablo Iglesias, que no tenía un partido político. Pero la apuesta fue de que determinadas sensibilidades muy valientes estuvieran ahí, y de conectar con la ciudadanía, y que viniera gente de determinadas edades. Yo viví en mis propias carnes las circunstancias que conviene también que sepáis, a partir de eso. Como en ese programa podía aparecer Alfredo Pérez Rubalcaba, que aparecía, y a mucha honra, pero también podía aparecer Esperanza Aguirre, que aparecía, pero entraba Julián Quita, por ejemplo, y venía por ahí Cañolara. Yo ya pasé a ser denominado comunista en algún artículo de la prensa, simplemente porque la izquierda que aparecía representada en ese programa no era únicamente del Partido Socialista, que venía Pedro Sánchez, venía pues, gente que ahora mismo está en el poder, Óscar López, Isabel Rodríguez, muchos que ahora son ministros. Pero venía gente de Juventud Sin Futuro, venía gente de las Mareas, venía gente que luego acabó montando Podemos, venía gente del ámbito universitario, y sí, entraba Anguita. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota, yo creo que tengo la entrevista más rápida de la historia de la televisión, que fue con Anguita. Ahora estábamos comentando que el hombre tenía virtudes muy nobles. Yo creo que fue uno de los personajes políticos más notables de la historia reciente de España, sin duda. Además, muy querido, voy a contar una anécdota sobre esto, pero como bien sabéis, no era precisamente la alegría de la huerta. O sea, Anguita no era muy dado a pedir a que le pidieran selfies y autógrafos, ¿no? Además, tenía unos principios muy claros. Entonces, un día, yo por ejemplo viví, creo que tengo el récord en la entrevista en televisión, que fue: buenas tardes, Julio Anguita, y me dijo buenas tardes y adiós. Y eso me dice, ¿qué ocurrió? No, pues luego en la tele hay una cosa que se llama el pinganillo. Entonces, Eva, que ahora estaba de directora, que ahora está, por cierto, en La Sexta Noche, que ahora creo que es La Sexta Explica, entonces Eva me dijo, está cabreado como una moto porque, cabreado como una mona, porque dice que lleva tiempo esperando, y efectivamente, según iba diciendo esto, yo intentaba sonreír, está grabado, creo que en YouTube está por ahí. Entonces le dije, no, Julio, tal, y no sé qué, me dijo, no, le dije, disculpas, tal, y intenté un poco, y dije, pues a ver si reconozco la cosa. Dijo, no, habíamos quedado a la 1 menos 10, es la 1:10 y me voy, y se largó. Y se largó, me dejó ahí la entrevista más rápida de la historia de la televisión. Duró exactamente lo que dijo, me voy, y habíamos quedado a la hora en verano. Es lo que hay, está en su pleno derecho. Hablando de estas cosas, por cierto, hay una anécdota del postureo que vivía, hablando del temperamento que tenía el hombre, que fue en Córdoba. Anguita tenía una forma de pensar que hablaba mucho de lo que es el postureo y las apariencias. A la gente le encanta el postureo y las apariencias. Y luego hay otra cosa que, como me contó un día Alfredo Pérez Rubalcaba, en un despacho enormemente humilde en la Universidad Complutense, cuando dejó la política, en España habitualmente hay un sector mediático y poblacional que le encanta hacer la pelota cuando ya no estás en la primera plana o cuando te has muerto. Aquí enterramos maravillosamente
llevamos las coronas de flores, pero no solamente las que llevas físicamente, sino las verbales, ¿no? Y claro, yo iba con Anguita por Córdoba, entonces, que ahora pasa mucho en el TikTok, hay vídeos de Anguita, entonces hay gente de derechas, incluso muy de derechas, diciendo, este hombre sí que hablaba bien, tal. Entonces, le iban parando por la calle, había ido a hacer una entrevista, íbamos por la calle y entonces le iban parando. Julio, usted tendría que volver, como había sido además alcalde de Córdoba, usted sí que era bueno, Julio, usted sí que hablaba bien, usted tendría que estar, usted tendría que... Entonces hubo un momento que le dije, Julio, es una pasada cómo te paran y cómo te valoran, ¿no? Estoy hablando de las apariencias y tal. Y se quedó así como parado seco y me dijo, de todos estos que me están parando, como era comunista, no me gustaba ni Dios. y en buena medida es así, que estamos en eso hoy en día todavía, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, como algo despectivo se dice comunista, es decir, que se asocia a cuernos, rabo, tridente y la maldad. Esto es así. Hoy en día la oposición utiliza como algo que fuera peyorativo llamar comunismo. Que hay alguien que crea que hay un gobierno comunista, por cierto, hay algún despistado en la sala, pero sí, hay un gobierno comunista, Pedro Sánchez es comunista, y yo soy el Papa de Roma, ¿no? Pero así se dice mucho esto. Que es otra. Fijaros que también estamos instalados. ¿Cómo se trata? Estoy diciendo constantemente y a menudo, no digo siempre, al pueblo se le trata como estúpido, pero hay una parte del pueblo que traga. Fijaros que no solamente es la polarización, fijaros que no solamente es la borreguización de intentar que la gente consuma únicamente lo bueno de su partido y lo malo del partido rival, previamente financiado con dinero público. Esto ocurre cada vez más. Por eso el periodismo crítico, el periodismo que va más... Yo tengo mis ideas, pero yo no soy un periodista del partido. O sea, yo no soy de un partido político. Tengo mis ideas, tengo mi forma de pensar, me podéis preguntar lo que queráis, yo digo lo que pienso. Y si me hacéis 5 o 6 preguntas, pues no vais a adivinar a quién voto porque posiblemente ni yo lo sé. Y ya veré lo que hago, ¿no? Pero quiero decir, yo tengo mis ideas, pero yo soy periodista, yo no soy un vocero de ningún partido político, ni soy una persona que pueda participar en un programa con un argumentario de estos que te mandan. Por eso, en cierta forma, estoy en tierra de nadie, pero no fundamentalmente. Por eso, Alberto ha hecho una introducción, el hombre con la mejor intención, pero yo no es que esté fuera por... No es por un periodismo crítico, es por un enjuague de poder. Hay gente que tiene poder, que intercambian favores con otros que tienen poder, si queréis luego me preguntáis, yo os explico, ¿de acuerdo? Pero eso es así, si hay gente con poder y los que tienen poder pueden decidir quién sale y quién no sale en la foto. Y como además molestes a alguien que tiene poder y que no te quiere tener enfrente, porque le ganas, si tienes a alguien que te puede favorecer que ese no esté, te quitan. Creo que me he explicado, pero luego si queréis me explico más. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que iba. La importancia que tienen los medios de comunicación, el periodismo crítico y el periodismo que está para contar lo que pasa, no lo que interesa a los poderosos. Y esto puede ocurrir y pasa en la televisión. Si cuentas determinadas cosas, pues eres más proclive a que te puedan quitar del medio. Si estás en cierta forma en tierra de nadie. Pero hay un periodismo, creo que es muy necesario, que es ese periodismo crítico que está ahí. Pero la ciudadanía tiene que estar también en ese papel de exigir esto. Es decir, lo que no puede ser es que si tú eres periodista y ejerces lo que tienes que hacer, que es contar la corrupción de la monarquía, seas considerado un peligro para el sistema. No, el peligro para el sistema son aquellos que han ocultado la corrupción en la monarquía. ¿Hay alguien que se haya comportado de una manera más antimonárquica que Juan Carlos I de Borbón? ¿Que ha robado a manos llenas? O sea, ¿cuánto daño le puede hacer a la institución? ¿Quién le ha hecho más daño? ¿Juan Carlos de Borbón o Cintorilla de Ágreda? Pues ya me diréis. O sea, el problema no es contarlo, el problema es quién lo hace. Entonces hay una cosa que se instala, y me dice mucho, no, periodista, en las entrevistas, ¿no? Periodista incisivo, periodista crítico, periodista, como se dice también mucho, incómodo. ¿Y por qué no periodistas secas? O sea, yo nunca he visto que a alguien le digan lo contrario, imaginaros, porque como no se atreve a contar lo que ocurre y le gusta luego que le pasen la mano por el lomo las recepciones en la Casa Real, por ejemplo, en Zarzuela, yo nunca he visto, buenas tardes, un periodista lamebotas, un periodista servil, eso no se suele decir, ¿no? Incluso hay gente que yo, por la calle hay veces que todavía hay gente que me para y me dice, ay, hijo mío, yo sabía que te iban a quitar porque es que hablas muy claro. Tócate los cojones, Mari Carmen. O sea, se asume el lenguaje del enemigo. Hablas muy claro, pero yo les suelo decir, ¿pero era mentira o era verdad lo que decía? Porque esa es la clave, ¿no? O sea, os aseguro que a mí me han buscado, que algún día igual lo consiguen, me habrán buscado hasta las caries de la muela del juicio para intentar llevarme por delante.
No hay una condena, no la hay. Otros tienen condenas. A otros, estamos en un país en el que, fijaros, aquí hemos oído a periodistas con programa diario, con un enorme poder, reunirse con Villarejo, policía corrupto, y con un magnate de la comunicación, el jefe. Estoy hablando de Ferreras, ¿eh? Aquí yo a la escuela la llamo por su nombre. El llamado príncipe de las tinieblas, Mauricio Casals, hablando de dar desinformación a sabiendas para destruir a personas. Eso lo hemos oído, eso consta, está ahí, ¿eh? Está registrado, lo tenéis. Dais un clic y tal. Es muy burdo, pero vamos con ellos, lo dije a Eduardo, a INTA. Esto lo hemos oído, está ahí ya en la historia del periodismo en España. Mira, España se sigue rompiendo. Eso igual es un aviso a navegantes, ¿no? Hacen cosas peores, te lo aseguro. Las he vivido y las vivo en mis propias carnes. Como por ejemplo que te quiten tu puesto de trabajo. Y que la gente... Pero diré, hemos oído esto. Consta, no pasa nada. Programa diario. No solo programa diario. Es que el gobierno, entregándoselo al propio ministro del Interior, después de haber oído esto, le dio el premio de la Guardia Civil. Esto está ahí, no es opinable. Estos son hechos. Constatamos cómo se vanagloriaban de haber dado desinformación a sabiendas, reuniones con Villarejo en las que hablaban de a quién tenían que joder, porque lo decían ellos, este va a sufrir estos días, este tal. A posteriori, un auténtico insulto a la ciudadanía, premio de la Guardia Civil, entregado por el ministro del Interior. Por supuesto, el presidente le siguió concediendo las entrevistas. Esto es un buen ejercicio para la reflexión, para que veáis, de que lo que está bien o mal, lo haga Agamenón o su porquero. Y es una muestra más de los enjuagues de poder. Esto es indecente. Esto es corrupción. Y como tal hay que denunciarlo. Esto no puede ser. Pero ocurre. ¿Por qué? Pues porque hay un poder mediático que interesa. Tú tienes este escaparate, me interesa este escaparate. Las gallinas que entran por las que salen. Era bien. Entonces, ¿qué poder tiene Cintorilla? ¿Qué Pérez? Y detrás de mí el único Pérez que hay es Vidal Pérez Cañete, de Ágreda, peón de albañil. Vidal Pérez, alias el Chutis. Vais ahí, preguntáis en Ágreda, el nieto de Vidal el Chutis, os dirán, Vidal Pérez. Yo no tengo a Florentino Pérez detrás, por ejemplo. Pero no soy tampoco un magnate ni un jefazo de una televisión. Entonces eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Clic, te pueden quitar de la circulación. Entonces los enjuagues de poder son tremendos, sí, claro que lo son. Dicho esto, ¿cuál es mi punto de vista? Pues no cabe simplemente lamentarse. Cabe apelar a la ciudadanía lo que creo que se puede trasladar, que es que la ciudadanía tiene que hacerse cargo de que hay opciones para informarse, y hay opciones para conocer, y para leer, y para cultivarse. Y yo creo en eso, y es el principal mensaje que puedo trasladar. Yo apelo a que la gente tenga interés por informarse. Yo creo firmemente en que la gente con más cultura, con más educación, con más información, forma parte de una sociedad mejor. Tengo muy claro que en tiempos de conflictos, en tiempos de enfrentamientos, en tiempos de confrontación, en tiempos de ignorancia, en tiempos de sumisión, en tiempos de gente aletargada, la cultura, la información nos hace más libres. Diré más, trasladad y hablad todo lo que podáis con vuestros hijos, hijas, nietos y nietas sobre la importancia que tiene el conocimiento, la cultura, la información. Los que tienen la sartén por el mango, los que pueden estar haciendo trampas, ¿qué creéis que quieren? ¿Que la gente sepa o que no sepa? Les conviene que la gente esté adormecida, pendiente únicamente de quién ganará el partido de fútbol de esta tarde o quién ganará Eurovisión o Masterchef. Que está muy bien que haya Masterchef, que está muy bien que haya Eurovisión, pero hombre, tiene que haber un periodismo crítico, tiene que haber programas de investigación. Se ha ido recortando en ese tipo de periodismo. Hay cada vez más relaciones públicas, por así decirlo. Gente que no sea incómoda, gente a la que no le puedan decir, ay, es que hablabas muy claro, sabía que te iban a quitar. Tiene que haber, pero si no lo hay en internet artículos, hay libros que se publican, hay canales de YouTube, hay periodistas que están publicando, por supuesto que sí, en periódicos y que aparecen en la televisión, hay gente decente, claro que la hay. A mí no me vale esto de toda la política es una mierda, todos los periodistas son una mierda, mentira. No es así. Afortunadamente hay cosas que están mal, claro que sí, aquí hemos dicho algunas,
habido avances, claro que sí. No estamos en esos tiempos, ¿verdad?, de la leche en polvo y el cara al sol y el reglazo en los nudillos. No, hay avances que ha habido y hay que contemplarlos. Tenemos márgenes de libertad, hay conferencias que se pueden organizar, hay debates que se pueden hacer. O sea, no vale el inmovilismo ni vale el derrotismo. Hay que tener una vocación de cambiar las cosas, teniendo en cuenta además que desde abajo, desde el poder civil, se puede y se debe hacer. Entonces, el que sea corrupto es corrupto, y condenadle y dadle la espalda, sea del partido que sea. El que tenga comportamientos corruptos, si hay que decirle que se hace mal, se hace mal. El partido que hayáis votado, si lo hace mal, hay que decirlo, no hay que decir si bueno, aunque le vuelvas a votar. O sea, el voto no significa que sea la adhesión inquebrantable. Es un poder que tú has ejercido, que tiene en sus manos, pero que es tuyo. Insisto, hay una cultura del hiperliderazgo cada vez más que es tremenda. Cuando el poder tiene que estar en el pueblo, no en las élites. Y cada vez más vamos al hiperliderazgo y a las élites, relacionadas por arriba. Por eso que pienso yo que cada vez el pueblo tiene un nivel de desactivación más preocupante. Así es, así lo veo. Entonces ahí la cultura, la información juega un papel muy importante. Aquí en España le debemos muchísimo a los maestros y maestras. Una barbaridad. No olvidemos que venimos de tiempos de dictadura, tiempos de totalitarismo, de autoritarismo, de aquella España católica, apostólica y romana, y hubo que avanzar, y ahí los maestros y maestras hicieron muchísimo. Igual que lo están haciendo y lo hicieron nuestros sanitarios, nuestras sanitarias. Igual que lo hacen los científicos, a los que no les hacemos caso cuando dicen, alerta roja. Pues hay que estar con este tipo de ciudadanía, que no es el poder político que nos polariza, pero que es gente que está haciendo pueblo, que está haciendo sociedad. Entonces ahí es donde tiene que estar la ciudadanía, en defender a ese tipo de gente, porque el pueblo salva al pueblo. Y los que están en la política no son mandamases, no son esas élites, no son esos hiperliderazgos. Ejercen una función de servidores públicos, por mucho que a veces parece que se les olvida, y que están más pendientes del tuit o del determinado debate que va a haber esa mañana en el Congreso, o determinada... Hay políticos de los que sabemos la patochada que dicen cada día, o la forma de confrontar con el otro. No tenemos ni idea de si tiene presupuestos, no los tiene, las leyes que ha podido aprobar. El marketing juega cada vez un papel más importante. A ese tipo de apelación voy. Y termino. Me gusta siempre rendir homenaje, para terminar, un poco a los orígenes, ¿no? Estamos con VA Laica y me parece muy propicio reivindicar esa cultura que no es de Siguana, que no es de acto de fe. ¿Os acordáis cuando acto de fe? Tienes que creer que Dios existe, ¿verdad? Y el golpe en el pecho. Quien quiera creer, yo no me meto en esto, ¿eh? En lo que sí me meto es en el enorme poder que tiene el conocimiento y que tiene el pensamiento libre y crítico. Y en eso debemos estar. Entonces yo reivindico esa España. Yo soy nieto de 2 amas de casa. Mi abuela Florencia no la llegué a conocer, murió muy joven, tuvo 12 hijos y varios abortos. Mi abuela Milagros murió durante la pandemia. Mi abuela Milagros me contaba siempre, y todavía hablando en bajito, cuando fueron a por mi bisabuelo Ceferino para fusilarlo. Por cierto, según me contó algún republicano de mi pueblo, concretamente el Anselmo el Teón, a mi bisabuelo fueron a por él, no solamente porque estuviera en el Ayuntamiento de la República, sino porque le habían delatado, porque de forma anónima le habían señalado con mentiras para que fueran a por él. Se escondió en las cuadras. Se llevaron al vecino de enfrente, al Simón, y al Anastasio Vitoria, el alcalde de mi pueblo. Humillaron a su familia. No volvieron, los fusilaron. Este sábado se inaugura aquí en Úbeda el monumento a todos los fusilados. Pues a ver si hace lo mismo en mi pueblo. Porque hay algún partido gobernando que lleva ya mucho tiempo y, hombre, el último libro que presenté, el anterior, dije hace 2 veranos que me parecería digno que Anastasio Vitoria por lo menos tuviera con los fusilados, ¿eh? No existe. Hay muchos monumentos de la Virgen. Oye, que yo ahí no me meto. Si quieren poner vírgenes, hombre, pero un monumento a un alcalde que era respetado y querido por el pueblo y no tiene un reconocimiento, en fin, cosas que pasan. Ya sabéis esto que dice, ¿no?
No fueron malos ni unos ni otros, ¿verdad? Todos iguales, ¿verdad? Esto que se dice también, ni machista ni feminista, ¿eh? Soy apolítico también, se dice, ni de izquierda ni de derecha. Pues esto pasa mucho, ¿no? Todos fueron malos y tal, ¿eh? No, perdón. Aquí hubo un golpe, ¿verdad? Bueno, pues vengo de esa gente, ¿no? Y luego, pues, vengo de una cultura en la cual pues, me tocó mis abuelos, mi abuelo materno, mi abuelo Vidal, era peón de albañil, y mi abuelo paterno, siempre suelo decir, puesto que he vivido y vivo la censura, me suele gustar contar que mi abuelo por parte de padre se llamaba Jesús y se dedicaba a los cerdos. Mi padre se llama Jesús, el 11º de 12 hermanos, y se dedicaba a los cerdos. Yo me llamo Jesús. Créeme que yo tuve hasta problemas en casa por no continuar la saga, porque mis hermanos varones están en la empresa familiar de los cerditos y mi padre quería que yo estuviera en la empresa familiar de los cerditos. Yo no era consciente de que sin saberlo, me llamo Jesús, y he seguido la saga, otro tipo de... Pero viendo el panorama cómo se mueve, pues alguien que podría pensar que también los hay. Afortunadamente, hay animales malos y buenos de la granja, del bosque, como le queráis llamar. Hay gente también muy digna, muy noble, pero también sí hay auténticos cerdos, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, creo que también en la sociedad hay determinados sectores donde los hay de todo tipo. Incluso cerdos guarros y el cochino jabalí, ¿no? Entonces voy a sus orígenes. Me voy a quedar, suelo hacerlo porque me gusta, con mi abuelo Vidal Pérez Cañete, alias el Chutis. Es el único hombre de la faz de la tierra, si alguien conoce a alguien más que levante la mano, que se cagaba en Dios colorado. Tenía mala hostia, en la obra se cagaba en Dios colorado. Yo creo que añadía lo de colorado porque creía que era menos pecado el hombre. Entonces, cuando mi abuelo se cagaba en Dios colorado, ponte refugio. Pero mi abuelo era el único en la familia que me preguntaba qué tal iban los estudios. Ya he explicado que mi padre quería que yo trabajara con mis hermanos en la empresa de allí. Era mi abuelo. Y mi abuelo siempre, cuando me preguntaba, mi abuelo llevó boina, que es hasta el final, y me solía decir el hombre, el saber no ocupa lugar. Y me gusta decir siempre que mi abuelo no era Platón ni Aristóteles, pero le da una importancia a esta frase. Hay generaciones, como bien sabéis, en este país que no pudieron prácticamente ir a la escuela, o no fueron a la escuela, que tuvieron que trabajar y partirse el lomo para sacar adelante una España de posguerra, de hambre, de ignorancia. Gente que le dio un enorme valor a poder saber, porque ellos no pudieron saber de letras, por así decirlo, de la vida un montón. Yo no conozco probablemente a nadie más listo y más intuitivo y más audaz que mi madre, cuya formación fue ir a Chorizos Revilla siendo adolescente, en un camión que las llevaban ahí amontonadas y luego les pagaban en un sobre unos billetes, después de estar ahí de temperaturas bajo cero, descarnando. Pero lo cierto es que mi abuelo siempre me decía, el saber no ocupa lugar. Y a esta frase yo le he dado un enorme valor, ¿no? Porque primero, por no olvidarnos de dónde venimos, por no olvidarnos de esa gente que sacó adelante este país, que lo defendió y que además no tuvo la capacidad que tenemos nosotros hoy de saber más. Entonces quedémonos con eso por dos cosas. Una, porque efectivamente el saber no ocupa lugar y no tengáis la mínima duda de que los de arriba hay cosas que no quieren que sepáis. La verdad tiene un precio, por supuesto que tiene un precio. La verdad hay que peleársela, hay que trabajársela. Tiraos en el sofá, o a ver lo que echan hoy, que Ferreras me va a contar hoy la verdad. La llevas clara. Te contará alguna verdad. Hay unos intereses ahí que yo creo que han quedado ya muy plasmados, ¿no? Eso es evidente, eso es así. Y luego, no olvidarnos, haciendo un canto a la vida, que siempre hay que hacerlo, que tenemos la enorme ventaja que no tuvieron esas generaciones de tener acceso a contenidos que ellos no pudieron. O sea, tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a libros, a gente que se la juega en canales de YouTube, en programas que participan, etc. Es decir, tomemos la iniciativa, no seamos conformistas. Es decir, hay que apelar también a la inquietud ciudadana y a que la gente se mueva. En ese sentido somos unos privilegiados, podemos hacerlo. Ya sé que hay gente jodida, lo sé, pero no hay que ser derrotistas. Hay que tener esa vocación de querer cambiar las cosas. Y si no es por nosotros mismos, al menos por los que vienen después. Trasladar ese valor cívico de no ser votantes con patas. No somos votantes con patas. Somos protagonistas del tiempo que vivimos y el que ha de llegar.
Si tenemos eso claro, ya hay mucho. Y no somos corderitos de un rebaño. ¿Queda claro? Es el principal mensaje. Y voy a terminar con unos versos que decidí incluir. Los cogí de Cuchi Romero, de Marea, pero me gustaron para introducir el libro. Y dicen así. Son unos versos muy breves, ¿eh? Ya acabo. Y nunca seguía al rebaño, porque ni el pastor ni el amo eran gente de fiar. Como aquel que calla otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz. Más fuerte que los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pastor. Como el viento de poniente, José Domínguez el Cabrero y Elena Bermúdez. Muchas gracias.